Una mochila azul empapada por la lluvia de la madrugada descansa en el arcén de la carretera Federal 23. Los autos pasan de largo, salpicando agua sucia sobre el asfalto agrietado. Nadie se detiene. Nadie parece notar que, entre el barro y los charcos, hay algo más que una mochila olvidada. Es apenas visible bajo la luz intermitente de un poste que parpadea, como si quisiera llamar la atención y, al mismo tiempo, ocultar un secreto. Son las 04:17 de la mañana del 12 de septiembre de 2016. Silencio pesa, roto solo por el rugido distante de un tráiler y el chirrido de los grillos que no se detienen ni con la tormenta. A pocos metros, las marcas de unos neumáticos parecen desviarse hacia la cuneta, pero se pierden en la oscuridad. No hay señales de freno. No hay nadie buscando. Camila Herrera, 28 años, conducía sola esa noche hacia Guadalajara. Venía de un fin de semana en casa de una amiga en Zacatecas. La última vez que alguien la escuchó fue a las 23:48 del día anterior. Un mensaje de voz breve. Ya voy en camino, todo bien. Después, nada. El tráfico en esa ruta disminuye después de la medianoche. Son kilómetros de carretera rodeada de llanuras vacías, estaciones de servicio cerradas, moteles de paso con luces apagadas. Un camino que se siente infinito y esa noche, hostil. Su auto, un sedán gris, nunca fue encontrado. Solo la mochila, abierta, con algunos objetos dispersos. Un cuaderno húmedo, un cargador roto, una foto arrugada de su madre. La policía llegó, horas más tarde, pero para entonces la lluvia había borrado casi todo. Las primeras horas de la investigación fueron confusas. Un camionero afirmó haber visto un coche detenido con las luces intermitentes alrededor de las 02:30, pero no pudo precisar el lugar exacto. Otro testigo dijo haber escuchado un grito en la distancia, aunque las condiciones climáticas hacían imposible distinguir si era real o un eco arrastrado por el viento. Ninguna cámara de seguridad en los peajes cercanos registró la placa del auto, como si Camila hubiera desaparecido entre un punto y otro de la ruta, tragada por la madrugada. En su departamento en Guadalajara, su teléfono seguía vibrando esa mañana. Llamadas sin respuesta, mensajes marcados como no leídos. A las 07:15, su madre, Inés Herrera, marcó el número una vez más. El buzón de voz de la persona a la que llama está lleno. Inés recuerda ese sonido hasta hoy, un timbre vacío que anunciaba el inicio de una espera interminable. Con el paso de las horas, llegaron las primeras patrullas, pero la lluvia había dejado la escena desnuda. La mochila fue levantada como única evidencia. Los agentes buscaron a pie por la cuneta, iluminaron con linternas los matorrales, pero no había rastro de lucha, huellas o señales de accidente. Solo un silencio pesado que parecía decir que nadie sabría nunca qué pasó en esos kilómetros. Días después, la familia regresó al lugar. Inés se arrodilló junto al arcén, acarició el barro húmedo como si pudiera leer algo. Allí alguna respuesta invisible. Los periodistas ya se habían ido. Las patrullas no volvían. Solo el viento y el rumor de los camiones que no paran. Inés cerró los ojos y sintió la misma certeza que hasta hoy la acompaña. Que Camila pasó por ese punto, que algo ocurrió y que alguien se la llevó del camino. 7 años después, en agosto de 2023, una imagen comenzó a circular en redes sociales. Una foto turística tomada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al fondo, entre un grupo de visitantes que sonríen para la cámara, hay un rostro, borroso, desenfocado, pero inquietantemente familiar. Una mujer de cabello largo, mirada baja, que parece apartarse del grupo. Algunos aseguran que es Camila. Otros creen que solo es una coincidencia. La familia, al ver la imagen, sintió algo imposible de explicar. Una mezcla de esperanza y miedo, de vida de vuelta y pesadilla reabierta. Porque si era ella, ¿qué había ocurrido en esa carretera 7 años antes? ¿Quién la retuvo lejos de casa? ¿Durante tanto tiempo? ¿Y por qué no había intentado volver? Antes de seguir con esta historia, queremos saber algo. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Tu voz también nos acompaña en esta investigación. El caso de Camila Herrera se convirtió en un enigma sin respuesta,
una herida abierta en la memoria de su familia y de todos los que recorren esa ruta desierta. La mochila sigue siendo la única pista oficial, guardada en un archivo policial polvoriento con la etiqueta de caso sin resolver. Pero esa foto reciente cambió todo, reavivando preguntas que nadie ha podido responder. ¿Qué ocurrió realmente en la madrugada del 12 de septiembre de 2016? ¿Fue un accidente? ¿Un encuentro inesperado? ¿Un acto de violencia? ¿O algo más complejo? Algo que mantuvo a Camila en silencio durante 7 años. El misterio apenas comienza, y la primera grieta en la oscuridad surge con una duda inquietante. Si Camila sigue viva, ¿quién la vio por última vez antes de que desapareciera en la ruta hacia Guadalajara? El 11 de septiembre de 2016 comenzó como un domingo común para Camila Herrera. A las 08:15 de la mañana envió un mensaje a su madre. Llegué bien, todo tranquilo aquí. Se encontraba en Zacatecas, en casa de su amiga Laura Méndez, con quien había pasado el fin de semana. Las dos habían asistido a un pequeño festival de música local y habían compartido largas conversaciones hasta la madrugada anterior. Para quienes la conocían, Camila parecía estar en 1900 en calma, como si aquel fin de semana hubiera sido una pausa necesaria después de semanas de trabajo intenso en Guadalajara. Laura recuerda con nitidez la última mañana juntas. Desayunaron en la cocina de su departamento, entre risas y planes futuros. Camila llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido en un moño improvisado. Sus manos, mientras sostenía la taza de café, parecían inquietas, golpeando suavemente el borde de la mesa. «Tengo que volver temprano. Mamá quiere que la acompañe mañana». «Al médico», dijo, y Laura asintió, sin imaginar que esas serían de las últimas palabras que escucharía de su amiga. A las 18:42, Camila llamó a su madre para avisar que estaba por salir. La conversación duró apenas 2 minutos. Inés le preguntó si no era mejor quedarse a dormir y viajar al día siguiente, pero Camila insistió en que prefería llegar esa misma noche. «No te preocupes, mami, la carretera está tranquila», dijo, con esa voz que siempre lograba calmar a su madre. Una calma que ahora, con los años, se siente como un eco doloroso. A las 19:15, Laura la vio cargar su mochila en el asiento trasero del sedán gris. Le entregó un termo con café caliente, un gesto habitual entre ellas. «¿Me mandas mensaje cuando llegues?», pidió Laura. Camila sonrió, asintió y arrancó el auto. Esa fue la última vez que alguien la vio en persona. La ruta hacia Guadalajara, de unos 4 horas de trayecto, estaba despejada esa noche, aunque las nubes ya presagiaban lluvia. A las 21:10, Camila envió un mensaje a un grupo de amigas, una foto rápida del cielo enrojecido por el atardecer, acompañada de un texto breve. «Parece que va a llover fuerte más tarde». Nadie respondió en el momento. El día siguiente, esa foto se convertiría en una de las últimas huellas digitales de su existencia. El punto clave de la investigación siempre fue lo que ocurrió después de las 23:48. A esa hora, envió el último mensaje de voz a su madre. «Ya voy en camino, todo bien». Su tono era neutro, quizás un poco cansado. No había música de fondo, solo el sonido constante de la carretera y un ligero golpeteo de gotas contra el parabrisas. Después, el silencio. A las 00:32, las cámaras de un peaje registraron un sedán gris similar al suyo. La calidad de la imagen era pobre, pero los investigadores asumieron que era Camila. A partir de ese punto, la ruta se vuelve un espacio vacío en los registros. No hay más cámaras, ni testigos confirmados, solo una línea recta que se extiende durante kilómetros, rodeada de campos abiertos y pequeñas desviaciones hacia pueblos casi desiertos. Un camionero afirmó haber visto un auto detenido en la banquina cerca de las 02:30. Las luces intermitentes estaban encendidas, pero no vio a nadie cerca. Al pasar, notó algo extraño. La puerta trasera estaba abierta, golpeando suavemente con el viento. No se detuvo, pero esa imagen quedó grabada en su memoria. Un fragmento inquietante que luego repetiría a la policía. La lluvia comenzó cerca de las 03:00. Fuerte, persistente, el tipo de tormenta que borra huellas y apaga sonidos. Los investigadores creen que, si algo ocurrió en ese intervalo,
Las pruebas materiales se perdieron bajo el agua y el barro. Solo la mochila sobrevivió, como un vestigio del último trayecto de Camila. La reconstrucción de esa noche se convirtió en una especie de rompecabezas incompleto. Laura revisó sus mensajes una y otra vez, buscando alguna señal, una palabra fuera de lugar. Inés escuchó el mensaje de voz al menos 1000 veces, intentando descifrar un tono de miedo o de urgencia que nunca encontró. La familia incluso recorrió la ruta días después, deteniéndose en cada curva, preguntando en gasolineras, mostrando su foto. Nadie la había visto. El hecho más desconcertante es que no hubo rastros de freno ni marcas de accidente. El sedán gris nunca fue hallado, ni sus placas registradas en ninguna otra carretera, como si la noche se hubiera cerrado sobre Camila y su auto, engulléndolos por completo. Al analizar los datos telefónicos, se descubrió que su celular se apagó a las 03:17, a pocos kilómetros de donde la mochila sería encontrada horas más tarde. Ningún intento posterior de encendido, ninguna conexión a torres cercanas. Ese fue el último punto comprobable de su existencia en la ruta. 7 años después, la fotografía que supuestamente muestra a Camila en Chiapas reabre la línea de tiempo, pero también la complica. Si realmente estuvo allí, ¿qué pasó en esas horas que la separaron de Guadalajara para siempre? ¿Con quién se encontró o quién la obligó a desviarse de su camino? La madrugada del 12 de septiembre sigue siendo un espacio lleno de huecos, un trayecto incompleto que nadie ha podido terminar de dibujar. Las últimas horas de Camila están cubiertas por la niebla del tiempo y por una pregunta que flota implacable en cada intento de reconstrucción. ¿Qué ocurrió en esos kilómetros donde la carretera parece tragarse todo rastro de vida? El amanecer del 12 de septiembre de 2016 llegó, gris y húmedo sobre la carretera estatal 54, un tramo olvidado entre Zacatecas y Guadalajara. A las 06:20, un trabajador de mantenimiento vial encontró algo que rompería la calma aparente de esa mañana. Una mochila empapada, caída en la banquina, con el cierre abierto y parte del contenido desparramado sobre el barro. La mochila era de lona azul, con un llavero en forma de luna colgando de la cremallera principal. Dentro, los objetos parecían contar una historia incompleta. Un cuaderno de tapa, blanda con notas de trabajo, un cargador de teléfono enrollado con prisa, un estuche con lentes de sol y un sobre arrugado con boletos de un concierto del fin de semana en Zacatecas. No había cartera, no había llaves, y el teléfono tampoco estaba allí. Los agentes de la policía estatal llegaron al lugar poco después, alertados por el trabajador. La escena era mínima, pero inquietante. El barro alrededor mostraba marcas difusas, pisadas que se confundían con las huellas de animales, y el agua, acumulada tras la tormenta. No había rastro claro de lucha, tampoco indicios de accidente, solo ese silencio espeso que deja la lluvia después de caer toda la noche. Cuando Inés Herrera recibió la llamada, a las 08:45, sus manos temblaron al punto de no poder sostener el teléfono. «Encontramos algo que podría ser de su hija», le dijeron. Llegó a la comandancia unas horas más tarde, con una foto de la mochila que había salido en la prensa local. Bastó una mirada para reconocerla. Era de Camila. La llevaba a todas partes desde la universidad. El hallazgo desencadenó la primera búsqueda formal. Patrullas, voluntarios, vecinos de la zona. Se recorrieron kilómetros a pie, revisando cunetas, matorrales, pequeñas desviaciones de la carretera. Helicópteros sobrevolaron el área, pero la tormenta de la madrugada había borrado casi todo. Solo quedaba la incertidumbre y esa mochila, muda, como un último testigo del trayecto inconcluso. En paralelo, la policía comenzó a trazar las llamadas y los mensajes de la noche anterior. El dato más inquietante era el apagado del teléfono a las 03:17, en un radio de 5 kilómetros del lugar donde apareció la mochila. ¿Camila había bajado voluntariamente del coche? ¿Alguien la obligó a salir? ¿Por qué dejaría atrás algo que usaba siempre, pero llevaría consigo las llaves y la cartera? La familia Herrera llegó a ese tramo de carretera la tarde del mismo día. Inés se arrodilló en la banquina, bajo el sol débil que comenzaba a secar el barro. Tomó la mochila con cuidado, como si fuera una pieza frágil que pudiera romperse, y la abrazó contra el pecho. No dijo nada.
Solo cerró los ojos, respiró hondo y se quedó quieta, mientras a su alrededor la policía marcaba el terreno con cintas amarillas. Los primeros testigos no aportaron certezas. Un conductor de autobús afirmó haber visto un auto gris detenido cerca de la 0200, pero no pudo precisar si había alguien dentro. Un vecino de un rancho a 3 kilómetros escuchó lo que parecían ser 2 puertas de coche cerrándose con fuerza alrededor de las 03:30, seguido por el arranque de un motor que se alejaba a gran velocidad. Ninguno pudo asegurar que fuera el coche de Camila. La lluvia seguía borrando el tiempo y las respuestas. Cada hora que pasaba sin novedades añadía más angustia a la familia. Los medios comenzaron a cubrir la noticia al día siguiente, mostrando la imagen de la mochila y la sonrisa de Camila en la última foto que su madre entregó a la prensa. La comunidad local se sumó a los rastrillajes, pero las búsquedas solo encontraban silencio. El segundo día, un equipo de perros rastreadores llegó desde Guadalajara. Siguieron un rastro débil hasta una curva cercana al kilómetro 178, donde el olor se desvanecía por completo. No había más que pasto alto, un alambrado y la ruta extendiéndose en ambas direcciones. La teoría de un segundo vehículo comenzó a tomar fuerza, pero no había placas, ni cámaras, ni testigos sólidos. En la comisaría, los investigadores desplegaron un mapa enorme sobre una mesa. Marcaron puntos: el peaje de la 0032, la última llamada a las 23:48, el apagado del celular a las 03:17, la aparición de la mochila a las 06:20. Entre cada punto había huecos imposibles de llenar. Cada línea trazada parecía perderse en la nada. La familia pasó noches enteras pegada al teléfono, esperando una llamada, una pista, un error que revelara la verdad. Los amigos de Camila viajaron desde Guadalajara para unirse a la búsqueda. Cada mensaje de apoyo, cada volante pegado en una tienda, era un intento desesperado por mantener su nombre vivo. El hallazgo de la mochila se convirtió en símbolo de la incertidumbre. Era lo único que quedaba de Camila en esa carretera, como si hubiera dejado una parte de sí para que la encontraran, mientras el resto de su historia seguía oculta. Pero esa misma pregunta, repetida en voz baja entre familiares y policías, abría una herida más profunda. ¿Por qué estaba allí, sola, sin su dueña, en medio de la nada, cuando todo indicaba que Camila debía estar a solo horas de casa? Esa duda marcaría el rumbo de los días siguientes, donde la esperanza y el miedo caminarían juntos, mientras la carretera seguía devolviendo el mismo silencio inquietante. La mañana del tercer día desde la desaparición, la sala de conferencias de la comisaría de Zacatecas se llenó de mapas, fotografías y voces cruzadas. La mochila de Camila reposaba en una bolsa transparente sobre una mesa metálica, mientras los investigadores intentaban construir un rompecabezas con piezas que no encajaban. Cada teoría parecía abrir nuevas grietas en lugar de cerrarlas. La primera hipótesis, la más inmediata, apuntaba a un posible accidente. Sin embargo, la Ruta 54 había sido revisada decenas de veces y no había señales de derrapes, ni barreras dañadas, ni rastro del auto de Camila. Las patrullas ampliaron la búsqueda a barrancos y caminos secundarios, pero la camioneta gris que se mencionó vagamente en testimonios nunca fue encontrada. La segunda línea de investigación hablaba de un robo o secuestro, pero aquí también había vacíos. ¿Por qué alguien se llevaría a Camila y dejaría la mochila? Los secuestradores rara vez dejan pertenencias a la vista, y el hecho de que faltaran las llaves y la cartera sugería que alguien había decidido qué se llevaba y qué no. Una selección imposible de explicar sin conocer el contexto real de esa madrugada. El teléfono de Camila era otra pieza que no encajaba. La última conexión de datos había sido a las 03:11, con un mensaje enviado a una amiga avisando que ya casi llegaba. 6 minutos después, la señal se apagó por completo. Ni rastro en antenas cercanas, ni reactivaciones posteriores. Para los expertos en rastreo, esto podía significar solo dos cosas: el teléfono fue destruido, o alguien lo apagó intencionalmente y nunca más lo volvió a encender. Las cámaras de los peajes aportaban algo de claridad,
pero también dudas nuevas. Se la veía conduciendo sola a Minpuspa, la 0032, pagando en efectivo y avanzando sin detenerse. Ningún vehículo parecía seguirla en ese momento, aunque 3 autos pasaron por el mismo punto entre la 0033 y la 0036, ninguno identificado como sospechoso. La cinta de seguridad se revisó cuadro por cuadro, buscando rostros, placas, cualquier señal de interacción con Camila. Sin resultados, los testimonios de posibles testigos comenzaron a multiplicarse y con ellos las contradicciones. Un camionero afirmó haber visto a una mujer parada junto a un auto detenido en la banquina cerca de la 0245, pero no pudo describir su ropa ni confirmar que fuera Camila. Un taxista habló de un auto gris adelantando a gran velocidad alrededor de la 0320, mientras que una pareja que viajaba hacia Guadalajara aseguró haber visto luces intermitentes en un tramo cercano al hallazgo de la mochila. Los investigadores se reunieron en varias ocasiones con la familia Herrera, intentando mantener un equilibrio imposible entre la transparencia y la prudencia. Inés, con los ojos enrojecidos de no dormir, preguntaba una y otra vez: ¿la buscaron en los campos más lejos? ¿Revisaron bien los barrancos? Los oficiales asentían, pero la realidad era que las pistas se deshacían a cada hora que pasaba. El clima emocional era una mezcla de esperanza y sospecha. Amigos y conocidos de Camila comenzaron a llenar redes sociales con publicaciones pidiendo información, pero también surgieron rumores, comentarios sin fundamento que desviaban la atención. Algunas versiones hablaban de un posible autoestopista que Camila habría recogido. Otras insinuaban un encuentro pactado en la madrugada. Ninguna de estas teorías pudo confirmarse. Mientras tanto, los peritos revisaban la mochila y sus contenidos en busca de huellas. Solo se hallaron las de Camila. El cuaderno tenía garabatos de trabajo, listas de tareas, números de teléfono. Nada parecía indicar un mensaje oculto o una señal de alerta. La ausencia de sangre, de signos de violencia, hacía más desconcertante la escena. Un detalle empezó a inquietar a los investigadores más atentos. El llavero en forma de luna estaba roto en uno de sus bordes, como si hubiera sido arrancado o golpeado con fuerza. Inés dijo no haberlo visto así antes. ¿Fue un gesto accidental durante la tormenta o un indicio de forcejeo? El objeto fue guardado como posible evidencia, aunque sin pruebas concretas, su significado era solo una sombra. El caso comenzó a aparecer en noticieros nacionales, atrayendo la atención de periodistas y voluntarios de otras ciudades. Esto aceleró la presión sobre la policía, que debía mostrar avances. Se ofreció una recompensa por información, pero las llamadas que llegaron en las siguientes 48 horas solo añadieron ruido. Versiones de un auto varado, de gritos escuchados en la noche, de una mujer caminando por la ruta descalza. Ninguna pudo verificarse. En medio del caos de hipótesis, un elemento se repetía en voz baja entre los investigadores. La línea temporal tenía un hueco de 3 horas, desde el último mensaje hasta el apagado del celular, y ningún dato confiable llenaba ese espacio. Era como si Camila hubiera entrado en un territorio sin testigos ni huellas, un vacío del que solo salió la mochila, dejada a propósito o perdida por azar. El cuarto día, cuando la tensión ya era insoportable, un nuevo dato llegó a la comisaría. Una cámara de seguridad de un pequeño comercio, ubicada a 20 kilómetros del hallazgo de la mochila, registró un auto gris, deteniéndose brevemente alrededor de la 0340. La imagen era borrosa, las placas ilegibles, pero parecía un sedán similar al descrito por los testigos. 2 siluetas se distinguían dentro, una en el asiento del conductor y otra en el copiloto. La policía no pudo confirmar si uno de ellos era Camila, pero esa grabación, tenue y fragmentada, habría una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Viajaba Camila acompañada después de la última vez que habló con alguien? Y si era así, ¿quién estaba al volante en 1900? ¿Ese coche fantasma? Las primeras 72 horas ya habían pasado, y con ellas el optimismo inicial de encontrar a Camila rápidamente. A medida que los días avanzaban, la investigación comenzó a mostrar fisuras internas. Diferentes unidades policiales seguían pistas contradictorias,
mientras la familia Herrera intentaba mantener la calma en medio de un torbellino de rumores, promesas y silencios que se hacían cada vez más insoportables. El hallazgo de la cámara de seguridad con el auto gris deteniéndose a las 03:40 dividió opiniones. Algunos agentes insistían en que esa era la clave, un vehículo que coincidía con varios testimonios, quizá el último lugar donde Camila estuvo con vida. Otros, más cautelosos, apuntaban que la imagen era demasiado borrosa para ser concluyente y que basar la investigación en esa pista podía ser un error costoso. El archivo de video fue revisado una y otra vez, ralentizado, ampliado, comparado con matrículas similares, sin llegar a nada concreto. Mientras las autoridades debatían, la familia vivía un infierno de incertidumbre. Inés pasaba las tardes revisando llamadas perdidas en el teléfono fijo, esperando que sonara con buenas noticias. El padre de Camila, Jorge, salía en su propio coche cada madrugada para recorrer la Ruta 54. Estacionaba donde habían hallado la mochila y se quedaba allí horas, mirando el asfalto vacío, escuchando el viento que se colaba entre los matorrales. A veces recogía piedrecillas del suelo y las guardaba en el bolsillo, como si fueran pequeñas pruebas de un lugar que podría ofrecer respuestas. La imagen de la luna rota en el llavero no dejaba de perseguirlo, como un símbolo de algo fracturado para siempre. La prensa empezó a presionar, exigiendo respuestas. Programas de televisión locales mostraban imágenes de Camila, sonriendo en fotos familiares, con titulares que variaban entre «Misterio en la ruta a Guadalajara» y «Desaparición forzada». Pero la exposición mediática trajo consigo un efecto colateral. Llamadas anónimas, algunas con datos falsos, otras con intenciones más oscuras, incluso extorsiones prometiendo información a cambio de dinero. Cada llamada falsa era un golpe adicional a la esperanza de la familia. Los investigadores ampliaron la búsqueda a hoteles, estaciones de servicio y paradores cercanos. Algunas recepcionistas creían haber visto a una mujer parecida a Camila, pero las descripciones nunca coincidían del todo. En un parador a 30 kilómetros del lugar donde hallaron la mochila, un empleado dijo recordar a una mujer entrando a los baños poco después de las 04:00, pero las cámaras del lugar no registraron nada. Cada pista parecía desvanecerse al intentar corroborarla, dejando una sensación de estar persiguiendo sombras. En paralelo, se filtró un rumor inquietante. Un testigo anónimo aseguraba que Camila había discutido con alguien en un estacionamiento días antes del viaje. La policía interrogó a amigos y colegas, pero nadie pudo confirmar ese incidente. Sin embargo, la idea de que Camila pudiera tener un conflicto previo comenzó a contaminar la narrativa del caso, desviando la atención de la ruta y el misterioso vehículo gris. Surgieron incluso hipótesis sobre problemas personales que la familia desmentía con dolor. Las contradicciones también alcanzaron la línea del tiempo. Una nueva declaración afirmaba haber visto un auto detenido en la banquina a las 03:25, pero la ubicación no coincidía con los otros avistamientos. Algunos aseguraban que el vehículo era oscuro, otros que tenía faros dañados. Cada dato parecía moverse como arena, dejando a los investigadores sin un punto sólido para avanzar. Dentro de la comisaría, la tensión se palpaba. Los mapas en la pared estaban llenos de marcas rojas y flechas señalando rutas alternativas, como si el propio camino hubiera engullido a Camila y nadie supiera por dónde empezar a buscarla. El aire era pesado y los susurros entre agentes revelaban la frustración de sentir que la verdad estaba cerca, a metros, pero envuelta en una niebla impenetrable. Se barajaba incluso la idea de que alguien dentro del círculo de búsqueda podría estar ocultando información. La familia recibió apoyo de voluntarios que organizaron patrullas de búsqueda independientes. Drones, perros rastreadores, grupos recorriendo campos y barrancos, pero ni un solo rastro nuevo apareció. La ausencia de huellas, de restos de neumáticos, de cualquier señal física más allá de la mochila y el llavero roto, empezaba a aparecer un mensaje en sí mismo. Alguien había querido borrar todo rastro. En la noche del 7º día, cuando todos empezaban a temer lo peor, un nuevo dato llegó a través de una llamada al número de información anónima. Una voz masculina, distorsionada,
Afirmó haber visto un auto gris estacionado cerca de un puente viejo, mucho más lejos de la zona buscada, alrededor de las 0:50 de esa madrugada. Aseguró que había una mujer dentro, como dormida o inconsciente. Antes de que pudieran pedir más detalles, la síntesis llamada se cortó. La policía no pudo rastrear el origen del aviso, pero el dato introdujo una nueva duda. Si esa mujer era Camila, ¿quién conducía el vehículo? ¿Por qué se habían alejado tanto del punto donde su mochila fue encontrada? Y sobre todo, ¿por qué nadie más había visto esa escena en una ruta que, aunque solitaria, nunca está completamente vacía? La investigación se fragmentaba en demasiadas direcciones, sin pruebas firmes para sostener ninguna. Y mientras el tiempo pasaba, la pregunta, que todos evitaban pronunciar en voz alta, comenzaba a pesar en el aire como un plomo frío. ¿Seguía Camila viva cuando aquel auto gris fue visto por última vez? El octavo día marcó un cambio en la estrategia. Las autoridades, presionadas por la cobertura mediática y la angustia pública, organizaron la primera búsqueda masiva en un radio de 15 kilómetros alrededor del lugar donde se encontró la mochila de Camila. Desde temprano, decenas de voluntarios, equipos de rescate, perros rastreadores y drones se reunieron en un descampado junto a la Ruta 54, bajo un cielo gris y un viento que parecía no querer ceder. Los Herrera estaban allí, vestidos con chalecos reflectantes que les entregaron los organizadores. La madre de Camila llevaba la bufanda azul de su hija, apretándola contra el pecho como un escudo. Jorge, con el rostro marcado por noches en vela, intentaba coordinarse con los equipos mientras sus ojos no dejaban de mirar la carretera, como si en cualquier momento fuera a aparecer el auto gris o, milagrosamente, la propia Camila caminando hacia ellos. La búsqueda comenzó a las 09:00, dividiendo el terreno en cuadrantes. Se revisaron arbustos, zanjas, campos baldíos, viejas construcciones abandonadas. El sonido de botas hundiéndose en la tierra húmeda se mezclaba con los ladridos de los perros, las órdenes breves de los agentes y el zumbido lejano de los drones sobrevolando la zona. Cada hallazgo menor, un trozo de tela, un mechón de cabello, una huella difusa en el barro, era embalado y fotografiado, pero uno tras otro resultaban ser restos sin conexión con Camila. A media tarde, cuando el cansancio y la frustración empezaban a apoderarse del grupo, un voluntario gritó desde un barranco cercano al kilómetro 114. Algo brillaba parcialmente enterrado bajo la tierra húmeda, atrapado entre raíces secas. Era un pequeño espejo de bolsillo, con la tapa abollada y una fina cadena rota. Inés lo reconoció inmediatamente. Había pertenecido a Camila desde la secundaria. Lo había visto tantas veces en su bolso, abriéndolo para retocarse el maquillaje en los baños de casa. La madre se derrumbó al verlo, cayendo de rodillas mientras lo apretaba contra su pecho. La policía marcó la zona como escena de interés. Se fotografió el hallazgo, se levantaron muestras de tierra y fibras y se trazó un perímetro para buscar más objetos. Sin embargo, ninguna otra pertenencia apareció en las horas siguientes. El espejo parecía un rastro dejado a propósito o arrastrado por la lluvia desde otro lugar. La hipótesis de que alguien había movido las cosas de Camila, fragmentando sus pistas, comenzó a ganar fuerza entre los investigadores más experimentados. La noticia del hallazgo se filtró rápidamente y los medios acudieron en masa. Cámaras enfocaban el barranco mientras los reporteros hablaban de un posible nuevo indicio del paradero de Camila Herrera. Pero para la familia, aquel hallazgo era un cuchillo de doble filo. Confirmaba que Camila había estado en esa zona o había pasado por manos que manipularon sus objetos, pero no acercaba ninguna respuesta clara sobre dónde estaba ahora. Al caer la noche, la búsqueda fue suspendida temporalmente. El viento se había vuelto más frío y las linternas apenas iluminaban el terreno fangoso. Los voluntarios regresaron en silencio, con la sensación de haber estado a punto de descubrir algo más grande, pero sin lograrlo. La madre de Camila se negó a entregar el espejo a los peritos hasta asegurarse de que quedaría custodiado correctamente. «Es lo único que tengo de ella ahora», dijo entre sollozos. Esa noche, en la comisaría,
el espejo fue analizado bajo luz ultravioleta. Se encontraron pequeñas huellas parciales, pero ninguna clara para identificación. Los restos de tierra indicaban que había estado enterrado al menos una semana, aunque no necesariamente en ese mismo lugar. La cadena rota parecía haber sido arrancada con fuerza, lo que alimentaba la teoría de un forcejeo o un intento deliberado de eliminar rastros. Mientras tanto, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué ese espejo apareció tan lejos de la mochila? ¿Fue Camila quien lo dejó allí intentando marcar un camino? ¿O alguien lo arrojó sabiendo que tarde o temprano lo encontrarían? Algunos agentes insistieron en ampliar la búsqueda más allá del kilómetro 120, siguiendo un sendero de tierra que conectaba con antiguos galpones abandonados. Otros advertían que dispersar los recursos sin una dirección clara podía hacer que perdieran aún más tiempo valioso. La tensión entre las distintas teorías se agudizó con discusiones en voz baja, pero cargadas de frustración. Esa noche, Jorge Herrera escribió en un cuaderno que llevaba consigo desde el primer día: cada pista nos lleva más lejos de ella. O alguien la está moviendo, o nosotros estamos caminando en círculos. La imagen del espejo quedó grabada en la memoria de todos los que participaron de la búsqueda. Un objeto pequeño, aparentemente sin importancia, que se convertía en el único vínculo físico con Camila después de 8 días de ausencia. Un recordatorio de que ella había estado allí, en algún momento, y de que su desaparición no era un sueño del que despertarían pronto. Cuando el silencio volvió a cubrir la ruta esa noche, una sensación inquietante flotaba en el aire. Si ese espejo había sido encontrado por casualidad, ¿qué otros objetos de Camila podrían seguir escondidos en la oscuridad del camino, esperando ser descubiertos o esperando desaparecer para siempre? La aparición del espejo de bolsillo encendió nuevamente el interés público y mediático por el caso. En los días siguientes, la policía comenzó a recibir una avalancha de llamadas de personas que aseguraban haber visto a Camila después de su desaparición. Algunos testimonios parecían improbables, otros vagamente coherentes y unos pocos inquietantemente detallados. La incertidumbre se extendió, como si la ruta y sus alrededores hubieran comenzado a jugar con la percepción de todos. La primera llamada llegó apenas 12 horas después de la búsqueda masiva. Una mujer, camionera de largo recorrido, afirmó haber visto a una joven con una descripción coincidente en una gasolinera cerca del kilómetro 138. Dijo que estaba sola, con ropa manchada de barro, caminando lentamente hacia los baños. Pero lo más perturbador fue su última frase. Parecía perdida, como si no recordara de dónde venía. Cuando la policía revisó las cámaras de seguridad del lugar, solo encontraron imágenes borrosas por la lluvia y las luces de los camiones. Ninguna figura reconocible aparecía. Al día siguiente, un hombre mayor, dueño de un pequeño restaurante al borde de la Ruta 57, insistió en que Camila había entrado a su local pidiendo un teléfono para hacer una llamada. Aseguró que estaba temblando y que parecía asustada. Quise ayudarla, pero cuando volví con una toalla para que se secara, ya no estaba, relató con voz quebrada. No había registros de llamadas en su teléfono, y los clientes que estaban allí en ese momento dieron versiones contradictorias. Algunos recordaban a una joven, otros no. Estos relatos dieron un nuevo impulso a la investigación, pero también sembraron confusión. Los Herrera, divididos entre la esperanza y el miedo, comenzaron a viajar por la región siguiendo cada pista. Se detenían en gasolineras, bares, estaciones de autobuses, mostrando la foto de Camila, preguntando a desconocidos, anotando cada respuesta como si cada palabra pudiera acercarlos a ella. La carretera se convirtió en un tablero de juego sin lógica, donde cada pista parecía llevar a una puerta cerrada. El tercer testimonio llegó desde un pequeño pueblo a 40 kilómetros del lugar del hallazgo del espejo. Una pareja joven aseguró haber visto a una chica parecida a Camila subir a un automóvil oscuro, con placas parcialmente cubiertas por barro. Según ellos, parecía que alguien la obligaba a entrar. La descripción coincidía vagamente con un vehículo reportado días antes en la zona, pero, sin más datos, la policía no pudo confirmar nada. Aquel relato avivó un temor latente. ¿Y si Camila no se había perdido,
sino que alguien la tenía contra su voluntad. Los agentes comenzaron a revisar cámaras de tráfico y peajes en toda la región. Las imágenes mostraban cientos de vehículos, pero ninguno con características concluyentes. La ruta parecía borrar sus propias huellas, como si todo lo ocurrido se desvaneciera con cada día que pasaba. Mientras tanto, la familia recibía mensajes anónimos en redes sociales, algunos asegurando tener información, otros simplemente crueles, jugando con el dolor ajeno. Jorge y su esposa se turnaban para contestar, con la esperanza de que uno de esos mensajes fuera real. Ninguno lo fue. El 7º día después de la búsqueda masiva, un nuevo testigo se presentó en la comisaría. Era un joven repartidor, nervioso y reacio a hablar frente a cámaras. Afirmó que, la noche del 16 de abril, vio a una chica descalza caminando por la cuneta de la ruta, cerca del kilómetro 121. Parecía desorientada, pero cuando reduje la velocidad para ofrecerle ayuda, salió corriendo hacia los matorrales y desapareció, dijo. Los agentes lo llevaron al lugar y recorrieron la zona durante horas, sin encontrar nada. Cada testimonio alimentaba la esperanza de que Camila pudiera estar viva, pero al mismo tiempo desdibujaba la línea de los hechos concretos. La policía comenzó a barajar dos posibilidades: que alguien moviera a Camila por distintas localidades, o que el miedo y la psicosis colectiva estuvieran provocando falsas memorias en los testigos. La madre de Camila empezó a escribir una lista, pegándola en la pared de su cocina improvisada en el motel donde se alojaban: lugar, testigo, hora, credibilidad. La hoja se llenaba de nombres y números, una telaraña de dudas y rutas superpuestas que no llevaban a ningún destino. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del motel y los faros de los camiones pintaban líneas de luz en la pared, Jorge se levantó para fumar un cigarrillo en el pasillo exterior. Allí, un policía joven que los acompañaba rompió el silencio. Si realmente la vieron tantas veces, ¿por qué nunca deja un rastro? Ni una llamada, ni una prenda, nada. Jorge no respondió. Simplemente miró la carretera oscura, como si esperara que la respuesta surgiera de la nada. A medida que los días pasaban, la sensación era cada vez más opresiva. Si Camila estaba viva, ¿por qué no lograba volver a casa? ¿Quién la movía de un lugar a otro? ¿O quién hacía desaparecer sus pasos? ¿O acaso todos esos avistamientos eran solo ecos de un deseo desesperado de verla otra vez? Los testimonios contradictorios habían dejado la investigación en un terreno inestable, pero la aparición de un nuevo elemento reavivó la tensión en torno al caso. Un vehículo oscuro, mencionado en varios relatos, comenzó a convertirse en el eje de las sospechas. Al mismo tiempo, un video filtrado por un testigo anónimo prometía ofrecer la primera imagen clara desde el día de la desaparición de Camila. La mañana del 25 de abril, 11 días después de que la familia hallara el espejo en la cuneta, la policía recibió la llamada de un empleado de una estación de servicio situada a 60 kilómetros al norte de donde se encontró el objeto. El hombre aseguraba que, en la madrugada del 16 de abril, un sedán negro se había detenido frente a las bombas. Dentro, viajaba una pareja y una joven en el asiento trasero, cabizbaja y aparentemente dormida o desmayada. Según el testigo, la mujer en el asiento delantero parecía nerviosa, insistiendo en pagar rápido y marcharse sin llamar la atención. Cuando los agentes revisaron las cámaras de seguridad, se encontraron con imágenes parciales. El vehículo estaba cubierto de barro, las placas eran ilegibles y la joven en el asiento trasero apenas se distinguía como una silueta desenfocada. Aún así, la familia reconoció la forma de la chaqueta que Camila usaba el día que desapareció. Aunque no era concluyente, la similitud resultaba inquietante. Mientras la policía analizaba esta nueva pista, un mensaje anónimo llegó al buzón de la familia Herrera. En él, un enlace llevaba a un archivo de video grabado con un teléfono móvil. Las imágenes eran breves, apenas 30 segundos, y parecían tomadas desde el interior de un automóvil estacionado junto a la ruta, de noche. A lo lejos, bajo una farola parpadeante, se veía a una chica caminando descalza por la cuneta. La calidad era baja, pero la forma de su cabello,
Su manera de abrazarse a sí misma para protegerse del frío coincidían con la descripción de Camila. En los últimos segundos del video, un sedán negro se acercaba lentamente hasta que la figura desaparecía en la oscuridad. El video generó una ola de especulaciones. Algunos medios lo publicaron sin verificar, otros cuestionaron su autenticidad. Para los padres, verlo fue como revivir el momento más doloroso de sus vidas. Su hija, sola, vulnerable y una presencia desconocida, acercándose sin que nadie interviniera. La policía intentó rastrear el origen del archivo, pero la cuenta que lo envió fue eliminada al día siguiente, dejando otro callejón sin salida. Ese mismo día, un nuevo testimonio emergió. Un taxista afirmó que vio un coche con las mismas características detenerse en un camino de tierra, a unos 30 kilómetros del último punto conocido de Camila, y que escuchó gritos ahogados antes de que el vehículo se alejara a gran velocidad. No pudo identificar rostros ni placas, solo el sonido de una puerta golpeando y un chillido breve que aún decía escuchar en sus sueños. Los Herrera comenzaron a seguir esta pista con la policía, deteniéndose en talleres mecánicos y depósitos de autos, buscando un sedán negro con barro en la carrocería o señales de viaje reciente. La sensación era la de perseguir un fantasma, siempre un paso atrás, siempre llegando demasiado tarde. Un mecánico local recordó haber visto un auto similar, con el parachoques delantero dañado y manchas de tierra en las ruedas. Dijo que una mujer rubia con acento extranjero lo había llevado allí a principios de mayo, pidiendo que solo limpiaran la carrocería y cambiaran la matrícula trasera. La policía rastreó el taller, pero las cámaras no guardaban registro de esa visita. Todo dependía de un testimonio que podía ser solo un mal recuerdo o una pista real. Semanas después, otro informante anónimo aseguró que el mismo coche había sido visto en un pueblo cercano, estacionado detrás de Minonsip, un hostal abandonado. Cuando los investigadores llegaron, encontraron colillas de cigarros recientes y huellas de neumáticos frescas en la tierra húmeda, pero ni rastro del vehículo. Parecía un juego macabro de persecución sin final, donde cada pista conducía a un lugar vacío, con olor a humo y silencio. En paralelo, la investigación comenzó a explorar una hipótesis cada vez más oscura: la posible implicación de una red de trata de personas operando en los tramos más desolados de la ruta. Aunque nada estaba confirmado, varios casos similares en los últimos años parecían seguir un patrón inquietantemente parecido: desapariciones en condiciones confusas, vehículos sin placas claras, pistas que se desvanecen al amanecer. Esa noche, mientras la familia intentaba descansar en el motel, el silencio era interrumpido solo por el zumbido de los camiones en la autopista cercana. La madre de Camila se quedó despierta, observando la pantalla del celular una y otra vez, repitiendo el video filtrado, hasta memorizar cada movimiento de esa silueta en la cuneta. A cada reproducción, la misma pregunta se hacía más insoportable: si era Camila, ¿quién estaba detrás de esa cámara y por qué grababa en vez de ayudarla? La idea de que alguien pudiera haber estado observando la desaparición sin intervenir añadía un matiz escalofriante a la investigación. El hallazgo del espejo había abierto una grieta de esperanza. El video y el misterioso sedán negro ahora destapaban una angustia más profunda. La posibilidad de que alguien hubiera vigilado, seguido y quizá atrapado a Camila aquella noche. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de la cámara? ¿Era un testigo impotente o alguien cómplice de su desaparición? Las pistas hasta ahora parecían flotar en un espacio sin ancla. El sedán negro, el video anónimo, los testimonios fragmentados. Nada terminaba de encajar, pero tampoco podían ignorarse. Cada nuevo indicio se convertía en una cuerda más en un laberinto donde los Herrera y la policía avanzaban a tientas, con la sensación de que algo o alguien siempre los observaba, 2 pasos por delante. La mañana del 3 de junio, una mujer llamó a la comisaría asegurando haber visto a Camila en una gasolinera en las afueras de Tepatitlán. Según su relato, la joven estaba descalza, vestía una camiseta gris demasiado grande para su complexión y parecía asustada, acompañada de un hombre robusto con gorra negra. La testigo, temerosa, esperó semanas para hablar, convencida de que el hombre la
Había notado observándolos y podría seguirla. La policía revisó nuevamente las cámaras de seguridad del lugar, pero los archivos de esa noche habían sido sobrescritos. Solo quedaba la descripción verbal y un detalle perturbador. La mujer aseguraba que la joven, al salir de la tienda de conveniencia, dejó caer algo al suelo, algo que parecía un ticket o un trozo de papel doblado. Cuando intentó recogerlo, el hombre se giró y le lanzó una mirada que la hizo retroceder. Para cuando reunió el valor, el papel ya no estaba. Ese mismo día la familia recibió una llamada anónima. Una voz masculina, disfrazada, dijo simplemente: «Si dejan de buscar, ella volverá». La llamada fue rastreada hasta una cabina pública en Zapotlanejo, pero al llegar ya no había nadie. Era la primera vez que un mensaje directo sugería que Camila seguía viva, y al mismo tiempo condicionaba su regreso a un silencio impuesto. Las autoridades comenzaron a investigar posibles vínculos con redes de explotación, revisando casos similares en la zona. 3 nombres aparecieron repetidamente en los expedientes: jóvenes desaparecidas en rutas secundarias, avistamientos confusos, vehículos sin placas claras y, en un par de casos, mensajes anónimos prometiendo liberaciones si las familias callaban. Ninguna de esas promesas se cumplió. Mientras tanto, el misterioso sedán negro reapareció en otra declaración. Un camionero afirmó haberlo visto la noche del 16 de abril, detenido en un tramo desolado, con las puertas abiertas y las luces interiores encendidas. Pasó a gran velocidad y no se atrevió a detenerse, pero aseguró haber escuchado un sollozo mezclado con una voz femenina pidiendo ayuda. A la mañana siguiente, al volver a pasar, el lugar estaba vacío. Solo quedaban huellas de neumáticos marcadas en la tierra húmeda. Con cada pista, los investigadores parecían estar siguiendo un hilo invisible que se tensaba y se aflojaba a voluntad de alguien que conocía demasiado bien el terreno y las limitaciones de la policía. La familia, agotada, empezó a notar silencios extraños en las entrevistas a posibles testigos. Gente que parecía saber algo, pero desviaba la mirada. Vecinos que antes ofrecían ayuda y ahora cerraban las puertas al verlos llegar. Una teoría comenzó a tomar forma en voz baja: que había personas en esos pueblos con miedo de hablar, que sabían más de lo que decían. Un policía retirado les sugirió que en esa ruta algunos vehículos no circulaban por casualidad, que había favores y amenazas que mantenían ciertas bocas cerradas. La palabra connivencia empezó a rondar en las conversaciones privadas, pero nadie quería ponerla por escrito. Una noche, de regreso al motel, el padre de Camila encontró una nota deslizada bajo la puerta de su habitación. En letras torpes decía: «No busquen en la ruta, busquen en los bordes». Ninguna firma, ningún rastro de quién la dejó. Para la madre fue un golpe más a la calma que apenas intentaban reconstruir. Para el padre, una pista que valía la pena seguir. ¿Qué significaban los bordes? Los caminos laterales, los pueblos olvidados, los espacios donde la ley casi no llegaba. La policía, presionada por la atención mediática y el temor de un caso más sin resolver, empezó a desplegar operativos en rancherías y caminos secundarios. En uno de esos operativos encontraron algo que heló la sangre de todos. En un pequeño cobertizo abandonado, cerca de una vía de tierra, había restos de cinta adhesiva, un pañuelo con manchas oscuras y un mechón de cabello largo y castaño. No había pruebas suficientes para confirmar que fuera de Camila, pero la escena contaba una historia de encierro y violencia silenciosa. Los análisis de ADN tardarían semanas. Mientras tanto, la familia empezó a recibir mensajes contradictorios. Unos anónimos prometían que Camila estaba viva y que pronto la dejarían ir. Otros advertían que dejaran de escarbar, o sería peor. Cada día era un vaivén entre esperanza y terror. Días después, un sobre sin remitente llegó al buzón de la casa de los Herrera. Dentro había una cadena dorada que la madre reconoció al instante. Era de Camila, un regalo de su abuela. Jamás se la quitaba. Junto a la cadena, una nota decía: «Sigue buscando y será lo último que recibas». Era una advertencia clara, pero también una confirmación brutal de que Camila había estado en manos de alguien vivo mucho después de su desaparición. En medio de ese caos,
Una nueva imagen surgió, una fotografía enviada por correo electrónico a un periodista local mostraba a una joven de espaldas, en lo que parecía ser una terminal de autobuses. La chaqueta era similar a la de Camila, el cabello también, pero el ángulo y la baja calidad impedían confirmar nada. La policía intentó rastrear dónde fue tomada, pero el archivo había sido manipulado para borrar metadatos. Las preguntas se multiplicaban y la tensión crecía. ¿Era Camila la joven de la foto? ¿Quién jugaba con el dolor de la familia enviando mensajes, notas y llamadas? Había testigos que sabían más y callaban por miedo o por complicidad. El caso de Camila Herrera había dejado de ser un simple misterio para convertirse en un espectro que se movía entre pueblos y carreteras secundarias, un secreto compartido en susurros y miradas que evitaban cruzarse. Cada visita de la familia a esas pequeñas comunidades encontraba las mismas paredes de silencio, vecinos que bajaban la vista, puertas que se cerraban lentamente, un miedo palpable que se sentía en el aire como una llovizna fina y fría. La policía había intensificado los operativos tras las últimas pistas. Sin embargo, a medida que la investigación se adentraba en los rincones olvidados de Jalisco, emergía una certeza incómoda. Alguien estaba observando cada paso que daban. Cada pregunta, cada búsqueda improvisada parecía llegar demasiado tarde. Los testigos que prometían hablar desaparecían, los rastros se borraban en cuestión de horas. Era como si una mano invisible protegiera a los culpables o mantuviera a Camila fuera de su alcance. El 12 de junio, la familia recibió una nueva fotografía anónima. Esta vez, la imagen mostraba a una joven con el cabello recogido en una coleta baja, caminando junto a un puesto de tacos en la periferia de Arandas. El ángulo era lejano, tomado desde un vehículo en movimiento. Aunque el rostro no era visible, la postura, la complexión y la mochila azul que llevaba eran idénticas a la que Camila tenía el día de su desaparición. La policía acudió al lugar, pero los vendedores de comida negaron haber visto nada fuera de lo común. Solo una anciana murmuró algo mientras se alejaba. Hay cosas que es mejor no repetir. Las investigaciones empezaron a revelar una serie de incidentes inquietantes en esa ruta. Otros vehículos similares al sedán negro, reportados por camioneros, jóvenes vistas corriendo entre la maleza al borde de la carretera, casas abandonadas que mostraban señales de haber sido usadas recientemente, como colchones en el suelo y restos de comida. Nada concreto, pero todo apuntaba a una actividad subterránea y peligrosa. En una de las búsquedas, un voluntario halló una libreta vieja en un canal de riego. Las primeras páginas estaban en blanco, pero al final había frases escritas con tinta corrida por el agua. No me encuentran, la luz de los postes me sigue, ellos dicen que me callen. Los peritos no pudieron confirmar la autoría, pero la caligrafía recordaba a los cuadernos escolares de Camila. El hallazgo fue filtrado a la prensa, generando una ola de indignación que presionó aún más a las autoridades. La madre de Camila empezó a hablar de una sensación constante, la de ser seguida, vigilada cada vez que se acercaban a una pista. Un vehículo oscuro aparecía estacionado a lo lejos, siempre el mismo, con los vidrios polarizados. Nadie lograba acercarse lo suficiente para identificar la matrícula. Una noche, al salir del motel, lo encontraron frente a la entrada. Al notar que eran observados, el auto arrancó y desapareció sin dejar huellas. Era imposible no relacionarlo con el sedán negro descrito una y otra vez. Ese mismo vehículo fue captado días después en una cámara de tráfico en la ruta hacia San Miguel el Alto. El análisis mostró que llevaba una matrícula falsa. Los agentes intentaron seguir el rastro, pero el coche se desvanecía en zonas sin cobertura, como si conociera cada ángulo muerto de las cámaras y cada desvío donde la ley no alcanzaba. Las hipótesis se multiplicaban. Red de trata, complicidad local, un secuestro planeado o un encuentro azaroso con alguien peligroso. Cada respuesta parecía depender del silencio de aquellos pueblos, un silencio que ni la policía ni la familia lograban romper. En algunos bares y estaciones de servicio, los murmullos hablaban de camionetas sin distintivos, de pagos por información y de amenazas para quienes se atrevieran a hablar. Todo un ecosistema de miedo
mantenía la verdad fuera del alcance. Un día, un mensaje nuevo apareció en el teléfono del padre de Camila. No sigan el auto negro, no vuelvan a preguntar en Arandas. No había número registrado, solo un texto frío y anónimo. La advertencia confirmó lo que ya sospechaban. Había ojos observando cada movimiento de la familia, y esos ojos no dudaban en marcar límites. En la siguiente búsqueda, cerca de un antiguo almacén a medio derrumbar, encontraron una prenda enterrada bajo tierra húmeda, una sudadera gris con manchas oscuras y un bordado diminuto en la manga, hecho por la madre años atrás. Era de Camila, sin duda alguna. El hallazgo avivó la esperanza y el dolor por igual. La prenda fue enviada a análisis, pero los resultados tardarían semanas, mientras la familia volvía a vivir esas horas eternas de espera. Esa noche, en el motel, el padre pronunció por primera vez en voz alta lo que todos temían pensar. ¿Y si nos están dejando estas cosas para jugar con nosotros? La madre no respondió, solo apretó la sudadera contra su pecho y cerró los ojos, intentando retener un olor que ya no estaba. La sensación de un juego macabro se intensificaba. Fotos, mensajes, objetos personales apareciendo en momentos precisos. Todo parecía diseñado para mantenerlos atrapados entre la esperanza y la desesperación. Como si alguien controlara los hilos de la historia desde las sombras, las preguntas seguían abiertas, más afiladas que nunca. ¿Quién conducía el sedán negro? ¿Quién enviaba las fotos y advertencias? ¿Estaba Camila viva, atrapada en ese mundo de carreteras, secundarias y pueblos callados? ¿O solo quedaban rastros dejados por alguien que disfrutaba del dolor ajeno? El 18 de julio, 7 años y 3 meses después de la desaparición de Camila Herrera, una llamada anónima volvió a sacudir un caso que parecía condenado al olvido. La voz al otro lado de la línea era baja, masculina, con un temblor que denotaba urgencia o miedo. Vayan al kilómetro 42 de la vieja carretera a Tepatitlán. Medianoche, solo la familia, sin policía. Luego, un silencio seco, la respiración contenida y el clic final del teléfono. La madre de Camila, acostumbrada a falsas pistas y burlas crueles, no dudó un instante. Si existe una mínima posibilidad de que sea ella, voy a estar allí, dijo con un hilo de voz, los ojos rojos por años de insomnio y súplicas sin respuesta. Durante el trayecto, nadie habló. El único sonido era el motor del coche y la lluvia fina golpeando el parabrisas, marcando un compás lento y angustiante. Las luces de los postes parecían fantasmas, intermitentes en la carretera. A las 23:45, bajo un cielo encapotado, la familia estacionó junto al punto indicado. La carretera estaba desierta, el aire inmóvil. Un poste oxidado proyectaba una luz amarillenta que parpadeaba como un corazón a punto de apagarse. El sonido lejano de un perro rompía de vez en cuando el silencio pesado. Cada segundo pesaba como una piedra en el pecho. Los minutos parecían horas hasta que, a las 00:03, los faros de una camioneta blanca iluminaron la escena. Las placas cubiertas con cinta negra, los vidrios oscurecidos. El copiloto bajó encapuchado, dejó caer un sobre marrón en el suelo y se marchó sin decir palabra, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó en asentarse. El padre, con manos temblorosas, lo recogió y lo abrió bajo la tenue luz del poste. Dentro había una memoria USB y una nota escrita con caligrafía irregular. No fue accidente. No busquen en Arandas, busquen en la cantera vieja. Cada palabra parecía una descarga eléctrica, un recordatorio de que el caso estaba lejos de terminar. Horas después, ya en la comisaría, la policía revisó el contenido de la memoria. Un video de 27 segundos mostraba una habitación oscura, paredes de cemento sin pintar, un colchón en el suelo. En la esquina una figura femenina sentada, manos juntas sobre las rodillas, cabeza baja. No se veía el rostro, pero la silueta, el largo del cabello y la delgadez coincidían con Camila. Una voz masculina fuera de cámara decía: «Nadie pregunta aquí, nadie entra sin pagar». Luego la imagen se cortaba bruscamente, dejando un silencio aún más perturbador. El llanto contenido de la madre rompió la quietud de la sala. La cantera mencionada en la nota estaba a 12 kilómetros del punto de encuentro.
Un sitio abandonado con túneles derrumbados y rumores de actividades ilícitas. A las 06:00, un operativo policial llegó al lugar. Drones sobrevolaban la zona. Perros rastreaban la tierra seca. Las botas de los agentes resonaban sobre la grava. El aire olía a humedad y a abandono. Cada paso parecía romper un silencio espeso, cargado de secretos. Los ojos de la madre buscaban desesperadamente algún rastro, una señal mínima de la presencia de su hija. Las primeras horas no dieron resultados claros. Solo restos de fogatas apagadas, botellas vacías, huellas recientes de neumáticos. En uno de los túneles, una cadena rota y un trozo de cinta adhesiva con cabellos largos pegados. ADN pendiente de análisis. Nada definitivo, pero nada que descartara que Camila hubiera estado allí. Mientras la búsqueda continuaba, la madre recibió un mensaje en su teléfono. Una foto del mismo túnel donde se encontraban, tomada desde atrás. Texto breve. La verdad está cerca, pero no confíen en todos los que los ayudan. Un escalofrío recorrió a la familia y a los agentes. Alguien los observaba en tiempo real. Alguien que conocía cada movimiento del operativo. Comenzaron las sospechas de filtraciones. Un nombre apareció en conversaciones en voz baja. Un exagente, vinculado a redes de extorsión, desaparecido hacía años, supuestamente muerto. ¿Podría ser él el que movía los hilos de la desaparición de Camila? Era su voz la del mensaje anónimo. Horas más tarde, una mujer de un rancho cercano se acercó al perímetro policial. Dijo haber visto meses atrás a una joven parecida a Camila, custodiada por dos hombres hacia un galpón junto a la cantera. Cuando intentó acercarse, la amenazaron. No viste nada. Nunca denunció por miedo. Su testimonio encajaba con las piezas dispersas y reforzaba la teoría de que Camila había estado allí. Por primera vez en 7 años, la familia sintió que la verdad estaba a un paso de romper el muro de silencio y miedo que había rodeado el caso. Pero cada pista parecía venir acompañada de una advertencia, de una amenaza velada. Al caer la noche, un último mensaje llegó al teléfono. Si siguen, habrá otra foto, pero esta vez no será ella. El juego macabro no había terminado. La familia miraba la pantalla sin respirar, atrapada entre la esperanza y el terror, sin saber si estaban más cerca de encontrar a Camila o de caer en una trampa aún más oscura. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche? ¿Quién mueve los hilos de esta desaparición interminable? Han pasado 7 años, 4 meses y 12 días desde la desaparición de Camila Herrera. Y sin embargo, en la casa familiar de Zapopan, el tiempo parece haberse detenido. Sobre una mesa de madera gastada, la foto más reciente de Camila, aquella tomada durante un viaje escolar a Mazatlán, permanece enmarcada bajo un vidrio agrietado. Alguien intentó limpiarla tantas veces que los bordes del marco están descoloridos, como si frotar con insistencia pudiera borrar la ausencia. Desde la última pista en la cantera, la investigación no ha avanzado de manera pública. Oficiales han sido trasladados, testigos han guardado silencio, y las pocas pistas nuevas se disuelven antes de llegar a un tribunal. Cada mañana, la madre de 1900 Camila coloca una vela blanca en la ventana. La llama parpadea débilmente, visible desde la calle, un recordatorio para vecinos y transeúntes de que alguien aún espera un regreso que nunca llega. Los objetos que Camila dejó atrás se han convertido en símbolos de un duelo interminable. La mochila gris, aquella que llevaba el día que desapareció, permanece colgada detrás de una puerta. La cremallera oxidada, un llavero en forma de delfín todavía enganchado. El móvil, recuperado días después en la cuneta de la carretera, descansa en un cajón sin batería, como un corazón detenido demasiado pronto. A veces, los padres abren ese cajón, presionan el botón de encendido, aún sabiendo que no responderá. Es un gesto casi ritual, un intento de escuchar de nuevo la voz de Camila en el contestador, una risa lejana que se mezcla con el viento de la tarde. Pero lo único que vuelve es un silencio que pesa y aprieta el pecho. La foto turística que apareció en redes 7 años después sigue siendo una herida abierta. Aunque nunca se confirmó oficialmente que fuera Camila, la imagen de aquella mujer de espaldas, junto a una fuente en Madrid,
desató una tormenta emocional. La familia viajó hasta España, recorrió calles y plazas, mostró la foto a transeúntes sin respuestas claras. Algunas personas aseguraban haberla visto, otras decían que era imposible. La incertidumbre se convirtió en un segundo cautiverio. El caso, convertido en una especie de fantasma mediático, ha dejado cicatrices en todos los involucrados. Amigas de la infancia de Camila aún evitan la carretera donde desapareció. Sienten un nudo en la garganta al pasar por el kilómetro 42. Vecinos que participaron en las primeras búsquedas ya no hablan del tema, como si nombrarlo fuera a invocar una desgracia inevitable. A veces, cartas anónimas llegan a la casa de los Herrera, frases breves, escritas con trazos torpes. Sigan buscando. Ella está viva. Perdón. La policía las toma como bromas crueles, pero la madre las guarda todas en una caja de zapatos, como si entre esas palabras pudiera esconderse una pista auténtica, una mano amiga. En una tarde gris de octubre, el padre visita el santuario improvisado al costado de la ruta donde encontraron la mochila de Camila. Cruces, flores secas y velas consumidas marcan el lugar. Se sienta en silencio, observa los camiones pasar, siente el olor a tierra mojada. Sus manos acarician la piedra donde alguien grabó las iniciales de su hija. Es un ritual que repite cada mes, un intento de mantenerla cerca, aunque solo sean recuerdos. 7 años son suficientes para cambiar la vida de cualquiera, pero para los Herrera, el calendario se ha convertido en un círculo vicioso, un carrusel que gira sin avanzar. Fechas de cumpleaños celebradas sin la homenajeada, cenas familiares con un plato vacío en la mesa, navidades con regalos que nadie abre. Cada ausencia es un recordatorio brutal de lo que se perdió en esa carretera rumbo a Guadalajara. Los investigadores actuales mantienen el caso abierto, pero sin nuevas pruebas tangibles. El expediente se cubre de polvo. La última teoría apunta a redes de trata de personas que operan entre Jalisco y otros estados, pero nada se ha podido confirmar. La cantera sigue vigilada esporádicamente y la memoria USB permanece en custodia policial sin que la voz del video haya sido identificada. En medio de todo, hay un silencio colectivo, una sensación de verdad inalcanzable. Los padres de Camila han aprendido a vivir con preguntas sin respuesta. ¿Quién la llevó? ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente esa noche? Y lo más doloroso, ¿sigue viva en algún lugar esperando ser encontrada? El documental cierra con una imagen fría y contenida. Es de madrugada en Guadalajara. La cámara recorre la carretera donde todo comenzó. La luz de un poste parpadea. A un costado, un ramo de flores nuevas descansa sobre la tierra húmeda, junto a una vela recién encendida. La llama lucha contra el viento. Resiste unos segundos más antes de apagarse. Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión y acompáñanos en los próximos casos, porque mientras sigamos recordando a Camila Herrera, su historia no estará del todo perdida. Y si esta crónica tocó tu corazón, te invitamos a apoyar este espacio para que más historias como la de Camila no sean olvidadas. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu like para que juntos sigamos dando voz a quienes aún esperan ser encontrados.